Reporte 100. La Fundación Nueva Generación Sonora, mes con mes, presenta un informe sobre el estado de la niñez en el estado, sobre la situación de la niñez en el estado. En este informe de este mes corresponde al ciberacoso, al acoso más bien en las escuelas. Y bueno, también la Fundación Nueva Generación Sonora ha emitido este día un posicionamiento a las y los candidatos que olvidaron a las niñas y los niños en sus campañas. Michelle Lucero es directora de la Fundación Nueva Generación Sonora y está con nosotros esta mañana. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir estos temas tan importantes que nos deberían de tocar a todos. Sí, ¿por qué los candidatos olvidaron a los niños y a las niñas, Michelle? Bueno, hemos estado observando todo este proceso electoral, escuchando las propuestas, lo que ellos traen y lo que nos dicen que ofrecen a la infancia, como el rescate de espacios públicos, la adaptación de parques, el promover el deporte, la cultura, todas estas acciones, pero desde Fundación Nueva Generación Sonora ya tenemos algunos años enfocándonos mucho en el diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes aquí en nuestro estado, ¿no? Desde el tema de educación, pobreza y marginación, seguridad pública, salud, migración, discapacidad, muchas condiciones que afectan y que inciden en su desarrollo para que logren alcanzar su máximo potencial, o también por otro lado el no contar con estas condiciones pues se ve derivado en adultos que viven a lo mejor situaciones de violencia y que las reproducen en los niños y que quedan marcados de por vida, ¿no? Entonces hemos identificado todo un diagnóstico en los últimos años. Por ejemplo, en 2023 aquí en nuestro estado se registraron 41 menores de edad víctimas de homicidio doloso, más de 8,000 carpetas de investigación abiertas por el tema de violencia familiar. Esto registra un incremento de 28% con respecto al año anterior. Y en el tema de violencia familiar cabe aclarar que las cifras no están desagregadas, ¿no? No tenemos características de las víctimas, no sabemos si en una familia, en una incidencia o en una denuncia hay 2 niños, 3 niños, 4 niños que están siendo afectados, que viven una situación de violencia y al día siguiente tienen que estar en una escuela poniendo atención y siendo buenos alumnos, ¿no? Hay tantas circunstancias y condiciones, mencionamos algunos datos de estos, pero creo que sí vemos una ausencia importante de las y los candidatos respecto a qué van a hacer para atender estas distintas situaciones de riesgo y violencia a las que se enfrentan. ¿Qué pueden hacer los candidatos una vez que sean diputados, las candidatas una vez que sean alcaldesas, que sean alcaldes? ¿Qué pueden hacer para revertir esta situación? Sin duda necesitamos propuestas muy concretas, ¿no? Una agenda y presupuestos públicos destinados a la población, a este grupo que no vemos prioritario en la agenda y que debería estar siendo respaldado por estas condiciones óptimas, ¿no? Presupuestos así claros que podríamos estar midiendo y también programas muy integrales, ¿no? De prevención, de atención y de erradicación de todos los tipos de violencia a los que se enfrentan los menores de edad. Sí, y no está en la agenda de los candidatos a diputados locales, a presidentes municipales, estas propuestas que manifiestas desde la Fundación Nueva Generación Sonora. Los actuales alcaldes, los actuales diputados, los que van a salir, ¿han atendido estas problemáticas? Sin duda, sí, en temas de campañas preventivas, programas, por ejemplo, como desayunos escolares, acciones así emergentes también, pero sí también tenemos que, como sociedad y organizaciones de la sociedad civil, empezar también a analizar un poquito cómo están las instituciones públicas y los programas que ellos ofrecen, ¿no? Sí nos tenemos que meter más como en el análisis de los DIFs, su funcionamiento, su estructura, cómo están los centros de asistencia social, donde los niños y niñas, algunos viven, otros reciben algún tipo de servicio, comedores comunitarios. Sin duda hacen falta instrumentos que recopilen no solo la opinión de las familias, pero sí de los niños y las niñas respecto a los servicios, si son de calidad y las condiciones en las que se encuentran dentro de ellos, ¿no? Sí, siempre hemos dicho, hacen falta instrumentos de participación donde nos digan un diagnóstico puntual y actualizado de qué están viviendo. Sí, ¿cuántos informes lleva la Fundación Nueva Generación Sonora sobre la niñez en Sonora? Cada mes hacemos una pequeña investigación donde recopilamos datos que vienen de fuentes públicas, actualizadas, periódicas, son confiables, y aparte de esto, dentro de estas investigaciones nos acercamos mucho con expertos, ¿no? Especialistas, psicólogos, maestros, investigadores de la Unison, del Colson, tratando de tener, aparte de este diagnóstico de
que nos permite visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan los menores de edad, también propuestas de solución, ¿no? Un posicionamiento de lo que nos corresponde hacer, no solo a las familias, a los maestros, cuidadores, medios de comunicación, instituciones públicas y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí. La idea es ir creando poco a poco un ecosistema que proteja a la infancia, que lo ponga en la mesa y que nos permita poder tomar conciencia de lo que debemos de ofrecerles. Llevan 2 años haciendo estos informes cada mes. Cada mes publicamos una pequeña investigación y es el segundo año consecutivo en el que publicamos un informe anual, que es como un panorama que nos permite poder analizar así bien claro cómo se encuentran y cuáles son las principales problemáticas que debemos atender. El informe de este mes corresponde al acoso en las escuelas. Así es, quisimos hablar de bullying escolar, creo que es un tema del que poco hablamos y que hacen falta también instrumentos de participación donde los niños y niñas opinen. En este informe de acoso escolar partimos del derecho a la no violencia, ¿no? A los niños y a las niñas les tenemos una campaña presencial con calcomanías y tratar de incentivarlos, cada mes lo hacemos, pero en este caso les explicamos que nadie debe de tratarles mal, ¿no? Gritarles, pegarles o hacerles sentir que no son importantes. Y cuando ahondamos un poco en las cifras, vemos que aquí en Sonora, a partir de los registros de lesiones que hace la Secretaría de Salud, de 2015 a 2022, se han registrado más de 5,900 menores de edad que fueron atendidos en hospitales aquí en el estado por ser víctimas de alguna situación de violencia. En el 96% de estos casos no tenemos desagregado el tipo de violencia que vivieron. El 3% nos dice que es violencia física, pero del 96% de los casos no sabemos si es psicológica, sexual o algún tipo de negligencia, que nos permita entender un poco en qué consiste este tipo de violencia que viven los alumnos y las alumnas en el espacio escolar. Estos reportes de atención de la Secretaría de Salud de violencia a menores, ¿es reportes originados en las escuelas o en las casas o en ambos? En el espacio escolar, o sea, escolar. Llega un niño a un hospital, sí, y dice que vivió, o sea, fue violentado. Son casos de las escuelas. En las escuelas, solamente en el espacio escolar, así es. Sí. Sí, o sea, pues son datos importantes, ¿no? Sí, son datos muy fuertes. Sí, y de hecho, si comparamos 2021 contra 2022, en 2021 se registraron 36 casos y en 2022 345, es decir, se dispara más de 800% este tipo de... Por la pandemia, me imagino que no había clases presenciales, ¿no? Creemos que se debe también a un mal proceso en el que el alumno se integra otra vez al espacio escolar y la convivencia pues se ve un poco alterada, pero sin duda hacen falta profundizar mucho en la implementación de los protocolos en la atención y prevención del acoso escolar, ¿no? Es el tipo de violencia un poco normalizada, ¿no? Las burlas entre los compañeritos, pero también a veces desde los maestros hacia los alumnos, ¿no? Y este tipo de violencia tiene repercusiones en su autoestima, en su desarrollo, pueden ser marcados de por vida durante los siguientes años. Sí, Michelle, ¿los candidatos se han acercado a la fundación para conocer estos datos, para conocer estos informes? ¿Ha habido candidatos que conozcan de estas cifras, de estos datos que han generado? No en este periodo electoral, pero sí nos hemos acercado con funcionarios públicos interesados en todos estos temas, en tener datos. Los medios de comunicación nos ayudan mucho también en hacer difusión de toda esta información, pero sin duda sí necesitamos un mayor acercamiento entre la información que es confiable, este diagnóstico puntual. Lo que queremos es precisamente eso, Juan Carlos, ser un instrumento para las instituciones, para facilitar la toma de decisiones de los temas más urgentes, donde nos debemos de enfocar con mayor prioridad, porque sí, o sea, a veces traemos un tema que es muy atractivo para una agenda comunicacional, pero no necesariamente aboga al diagnóstico y las necesidades prioritarias para la población infantil. Michelle, eres maestra en políticas públicas y socióloga. Así es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar este informe mensual y los informes anteriores? Nos encuentran como Fundación Nueva Generación Sonora. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. En YouTube también tenemos cuentos animados donde enseñamos a las niñas y a los niños en pequeñas historias sus derechos, las principales situaciones a las que se pueden enfrentar. También está el acoso escolar, el ciberacoso, perdón. Todo esto lo aprenden a través de cuentos infantiles. Encuéntrenos como Fundación Nueva Generación Sonora. Gracias, Michelle Lucero, directora de Fundación Nueva Generación Sonora. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.